En el día de hoy vamos a continuar viendo el tema de herencia en Java. Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo cómo heredar dos clases, qué significa que una clase herede de otra, con estos ejemplos como el de persona, el de alumno y docente. Estuvimos haciendo algo de sobreescritura de métodos, estuvimos viendo cómo sobreescribir el método toString, hoy seguramente practiquemos sobreescribiendo algún otro. Y tenemos que continuar viendo el tema de la herencia, analizando que la misma nos habilita a poder aplicar otro de los temas centrales de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. La idea del polimorfismo en sí es un poco rara, porque el mismo nombre medio que confunde bastante, ¿sí? Si prestamos atención al nombre, nos dice polimorfismo se puede interpretar o se puede leer como muchas formas. ¿Y qué es esto de que algo pueda tener muchas formas? Parece algo bastante raro, bastante loco. Sin embargo, el asunto nos va a resultar muy natural cuando lo empecemos a practicar. El asunto es este. Cuando nosotros hacemos herencia, nosotros podemos declarar, obviamente, una variable de tipo referencia a una clase. Y podemos hacer que esa referencia apunte o señale a objetos de la misma clase. Ahí declaro una variable persona, puede lógicamente apuntar a un objeto de tipo persona, como hicimos siempre desde que hicimos objetos. Pero ocurre que también podemos hacer que una variable declarada como referencia a la clase base pueda estar señalando a un objeto que sea instancia de una de las derivadas. En este caso, esta variable Q está apuntando a una persona, va a apuntar siempre a personas, pero ¿a qué tipo de persona? Está apuntando a una persona de tipo alumno. ¿Es válido esto? Y sí es válido si es que alumno es derivada de persona. ¿Por qué? Porque si la clase alumno es derivada de persona, el objeto alumno es una persona, tal como tanto venimos insistiendo con el tema de la herencia. Por lo tanto, esto, aunque parezca raro, es válido. ¿Sí? Parece raro, y sí, parece raro, porque si yo quisiera crear un alumno, ¿por qué no lo referencio directamente con una variable que sea alumno acá? ¿Sí? En principio uno diría, bueno, que carecería de sentido, y no tiene del todo sentido, no tiene del todo sentido, a simple vista, declarar una variable de tipo referencia a una clase distinta de la que voy a apuntar, ¿sí? O sea, uno ve este código así y dice, ¿qué sentido tiene que Q esté declarado como persona y no como alumno? Y hasta ahora ninguno. Pero es posible, ¿sí? Es posible y es válido. Si yo hago eso, Q apunta correctamente al alumno. El tema es qué ocurre cuando yo quiera llamar a alguno de los métodos de la clase. Si yo digo p.toString, indudablemente estoy queriendo llamar al toString de la clase persona. La variable p está declarada como referencia a persona y está apuntando a un objeto persona. No hay ninguna duda que va a tener que ejecutar el método toString que hayamos programado en la clase persona. Y no hay ningún inconveniente con eso. Cuando nosotros vayamos a ejecutar q.toString, ¿qué es lo que se va a ejecutar? Y acá se pone más confuso todavía al principio. Supongamos que yo correctamente programé el toString en la clase persona y también programé toString, hice la sobreescritura del toString en la clase alumno. ¿Sí? Así, supongamos que tengo un toString en persona, un toString en alumno. El toString de persona mostrará, no sé, nombre y apellido. El toString de alumno mostrará todos los datos de alumno. Cuando yo ejecute esto, ¿cuál toString se ejecuta?
¿Ustedes qué opinan? Pongan ahí en el chat a ver qué les parece. Bueno, ahí está, si hiciéramos una votación, va mitad y mitad, va mitad y mitad alumno y persona. Y ese es el problema. Uno lo lee así y dice, a ver, uno diría, no hay nada que pelear acá. Si Q es de tipo persona y Q.toString tendría que ejecutar el de persona y punto. Pero acá aparece, esto es como los dibujitos que aparece el angelito y el diablito diciéndonos ideas contradictorias. Por otro lado, uno podría decir, bueno, pero Q está apuntando a un alumno, ¿sí? El asunto es este. A pesar de lo que tendría sentido, ¿sí? A pesar de lo que parecería más normal, este Q.toString va a ejecutar la versión de toString de alumno. A pesar de que Q está declarado como persona, va a ejecutar el de alumno. ¿Por qué va a ejecutar el de alumno? Bueno, porque efectivamente está apuntando a un objeto alumno. A pesar de que Q sea una variable tipo persona. ¿Tiene sentido así? ¿Tiene sentido así como estoy viendo este código? ¿Tiene sentido que se ejecute el de alumno? No. ¿Sí? Y si ustedes lo piensan un poquito, hasta uno diría, me confunde. ¿Sí? Suena totalmente contradictorio. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea? Exacto, como dice Manuel Juan en el chat, aunque sea puntero de tipo persona, aunque Q apunte a tipo persona, se va a ejecutar ¿qué cosa? La versión que tenga el objeto. El objeto dice, yo me traje mi versión más específica, más especializada del método, voy a ejecutar la mía, que es la que es más adecuada a mis datos, a mi comportamiento. ¿Por qué tiene sentido y por qué serviría esto? De la misma manera que nosotros podemos tener referencias a la clase base, podemos tener vectores de objetos. Podemos tener vectores de objetos, más vale, ¿sí? Lo hemos hecho un montón de veces. Si nosotros declaramos un vector de objetos y esa declaración la hacemos a la clase base, nosotros podríamos mezclar dentro de un mismo vector, dentro de una misma colección, objetos de distintas clases. Supongamos este vector que tengo dibujado acá. Este vector que se llama alumnos tiene 5 casilleros, tiene lugar para meter 5 alumnos. Si este vector lo declaré como alumno, yo adentro puedo tener objetos de cualquiera de las derivadas. ¿Sí? Yo acá tengo el vector de alumnos y puedo tener acá un presencial, uno a distancia, otro a distancia, presenciales. Y si el día de mañana aparece otro tipo de alumno, podría mezclarlos también dentro de ese vector. ¿Por qué puedo? Y puedo porque son todos alumnos. Si yo digo, tengo un vector de objetos alumnos, cualquier derivada también son objetos alumnos, por lo tanto, también pueden entrar en ese vector. El asunto del polimorfismo empieza a tener sentido acá. Si yo tuviera que hacer un listado de alumnos, ¿qué haría con esto? Supongamos que yo tengo este vector, tengo que hacer un listado de alumnos. ¿Qué haría? Bueno, un ciclo for común, for mejorado, cualquiera, y en cada vuelta diré alumno.toString. Sí, alumno, corchetes y punto toString. ¿Y qué va a ocurrir en ese caso gracias al polimorfismo? Supongamos que ahí tengo el vector y lo llené con un presencial, 2 a distancia, 2 presencial más, lo que fuera. Si yo después digo que quiero recorrer el vector y en cada vuelta mostrar el toString del alumno, el polimorfismo me va a permitir que
en cada vuelta se ejecute una versión distinta de tu string. ¿Y cuál es la consecuencia de que se ejecute una versión distinta de tu string en cada vuelta? Esto se pone cada vez más raro. Yo acá estoy llamando a un método, y en cada vuelta, si es alumno de una derivada o si es alumno de otra, se va a ejecutar un toString u otro, a pesar de que esto sea una única línea de código. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Por qué puede tener sentido esto que a simple vista es muy raro? En cada vuelta se va a ejecutar la versión que le corresponda a cada objeto, sin que nosotros tengamos que andar haciendo un if. Es decir, si en una vuelta tengo un alumno a distancia, se va a ejecutar la versión de toString que hayamos programado en la clase a distancia. Si en la siguiente vuelta aparece un alumno presencial, se va a ejecutar la versión de toString de presencial, en forma totalmente automática, sin que nosotros tengamos que hacer ningún if. Si el día de mañana aparece una derivada nueva, ¿sí? No sé, otro tipo de alumno, no se me ocurre nada ahora, pero alguna derivada nueva de la clase alumno, y seguimos agregando en este vector objetos de esta nueva derivada, el toString se va a ejecutar el que le corresponda a esta nueva derivada. Si nosotros correctamente hacemos el override de toString para esta nueva clase, este ciclo va a seguir funcionando, por más que aparezcan nuevas clases en el futuro. En primer año, antes de ver, piensa en esto, en primer año, antes de ver polimorfismo, ¿qué hacían normalmente? Cuando estaban aprendiendo, recién aprendiendo objetos. Y le programaban a cada objeto un toString con nombre diferente. ¿Y se acuerdan que programaban, no sé, toString alumno, toString persona, toString cliente, etcétera, con distintos nombres? Eso lo hacían inicialmente antes de ver polimorfismo y antes de que les tuviera sentido hacer polimorfismo. Pero ahora podemos ver que esto es una buena, termina siendo una buena idea. Porque mi ciclo va a seguir funcionando aunque en el futuro aparezcan clases nuevas derivadas de alumno. Nosotros en la guía de ejercicios hay un ejercicio donde hay empleados y distintos tipos de empleados. Suponiendo que cada una de esas clases, de esas derivadas de empleado, tienen fórmulas diferentes de cálculo del sueldo. Hay gente que cobra por día, hay gente que cobra por mes, hay gente que cobra un bono. ¿Cuál es el asunto ahí? Naturalmente vamos a tener que programar en distintos métodos el cálculo de sueldo de cada una de las derivadas. ¿Qué ocurre con eso? Si nosotros lo hacemos mediante polimorfismo, ¿qué haríamos? En la clase base, un método de calcular sueldo, que puede tener código, capaz que no. En las derivadas, cada clase tendrá su versión correcta del cálculo de sueldo, ¿sí? Cada derivada con una fórmula diferente. Entonces, ¿qué ganamos ahí? Por un lado, se simplifica la programación de cada fórmula, porque van a quedar separadas en distintos métodos pequeños, calcular sueldo según la lógica de cada uno. En vez de tener que hacer un gran método que haga un if preguntando, o un switch preguntando por cada clase, no podríamos hacer switch, que haga un montón de if preguntando por cada clase, que quedaría enorme el método y complicado. Y sobre todo porque si el día de mañana aparece un nuevo tipo de empleado, ¿sí? Pues tenemos un nuevo mecanismo de contratación o lo que fuera, simplemente hay que hacer otra vez una sobrescritura del método de calcular sueldos, ¿sí? Es decir, en cada derivada va a hacer falta un override de este método de calcular sueldo. Si aparecen nuevas, se crea la nueva clase, se le hace el override y listo. El día que haya que pagar los sueldos, ¿qué es lo que ocurre? Acá habrá un ciclo que recorra entre todos los empleados llamando a calcular sueldo, imprimiendo en pantalla y de última acumulando en un acumulador a ver cuánto se le paga a cada uno. Pero el ciclo va a seguir funcionando para siempre, aunque aparezcan clases nuevas. El ciclo va a quedar simple, no vamos a tener que andar haciendo un if, diciendo if, empleado es de tipo tal, hacer un cálculo, else, if, es de otro tipo, hacer otro cálculo, y así. Automáticamente
y totalmente automático, se va a ejecutar la versión correcta del método según la clase del objeto. Según si es de una clase se ejecuta un método, según si es de otra clase se ejecutará la versión del método para esa otra clase. Entonces lo único que tenemos que preocuparnos nosotros como programadores es proveer de los overrides de cada clase. Si nosotros tenemos correctamente programada toda esta herencia, y por algún motivo le proveímos versiones de toString a casi todas las clases, pero no a todas. ¿Sí? Por ejemplo, por algún motivo no le programé el override de toString, o del método que sea, a alguna de las clases. Por ejemplo, alumno a distancia. No le puse toString a alumno a distancia. ¿Qué es lo que va a pasar cuando quiera efectivamente ejecutar el método toString? No tiene método toString programado, entonces automáticamente se va a ejecutar el que tenga más arriba en la herencia. Es decir, si no tiene método toString, al ejecutarse el lenguaje va a ver la clase base. Si la clase base tiene un método, lo ejecuta ahí. Si no lo tiene, sigue subiendo a ver si en una clase más arriba lo llega a tener. En el caso de toString es fácil porque sabemos que lo viene heredado de Object, o sea que si no lo programé en ninguna de las clases, se termina ejecutando el que está en Object. Si fuera algún otro, va a ser imprescindible que la clase base lo tenga. En el ejemplo del sueldo, de los empleados y del sueldo, la clase base va a tener que tener el método calcular sueldo, o como se llame, pero va a tener que tener alguna versión provista de ese método. Por lo tanto, el polimorfismo, para poder funcionar, requiere dos cosas. Primero, referencias a la clase base. Si yo tengo referencias a las derivadas, indudablemente se va a ejecutar el método de la derivada y no hay ninguna vuelta con eso. Si yo tengo referencias a la clase base, porque las tengo sueltas, que es un caso raro, pero porque las tengo, por ejemplo, en una colección, en un vector o una colección, de referencias a la clase base, ahí sí, cuando yo ejecute algún método sobre los objetos que están en el vector, se va a ejecutar la versión correcta de ese método. Y la gracia del polimorfismo es que la selección de cuál es la versión correcta es totalmente automática. Si la clase derivada tiene el override, ejecuta el de la clase de derivada. Si no tiene, va a la clase base. Y es totalmente automático sin que tengamos que hacer ningún if ni nada. Y ese es el eje y esa es la gran utilidad del polimorfismo. Relativo a esto, tenemos algunos temas que son sencillos, pero que tenemos que verlos porque son útiles. Si nosotros tenemos, como en este caso, un vector de objetos alumno, puede ocurrir que en algún momento yo necesite hacer algo solo con los presenciales, por ejemplo, o solo con los de distancia. ¿Sí? Supongamos que tengo el vector de alumnos y el programa necesita imprimir la lista de presenciales. ¿Sí? O sea, necesito por algún motivo recorrer el vector y mostrar el toString, o mostrar el nombre y apellido, solo de los presenciales. ¿Sí? No sé, para hacer la lista de asistencia. En la lista de asistencia, cuando va alguien a tomar lista, no hace falta que figuren los que hacen a distancia, pues seguro que no van a estar. Entonces, supongamos que viene alguien y nos dice, che, necesitamos que tu programa muestre la lista de los presenciales y nada más. ¿Cómo determino si un alumno es presencial o a distancia? Si yo tengo el ciclo que veíamos recién. Yo tengo este ciclo. El ciclo for, en cada vuelta, tiene la variable A, la referencia A, señalando a cada uno de los alumnos. ¿Cómo puedo hacer para saber si esta variable A está señalando a un alumno presencial o a un alumno a distancia? Y no lo sé, porque ahí en el código yo sé que es un alumno de alguna de las clases, pero no sé de cuál. Para poder identificar la clase de la cual es instancia un objeto, tenemos un operador que se escribe así, is. Este operador, instance of, is es en C#, acá es instance of. Este operador nos va a decir si un objeto es instancia de una clase o de otra. Normalmente lo vamos a usar para preguntar
con un if, de forma tal que uno pueda decir, si A es instancia de uno u otro, por ejemplo, que yo acá diga alumno presencial, y esto me va a dar verdadero cuando esté recorriendo un presencial, me va a dar falso cuando esté recorriendo alguna otra clase. Acá tengo dos derivadas, tuviera 3, 4, 5 derivadas, nos daría verdadero con presencial y falso con cualquiera de todas las otras. Entonces, si yo pongo este if, ya directamente ese for nos va a mostrar solo los datos de los presenciales. Normalmente tiene sentido hacer esto solo con derivadas. ¿Sí? Si yo acá pongo if instance of alumno, instance of la clase base, y seguro que si el vector es de alumnos, siempre voy a encontrar acá instancia de alumnos. O de la base o de las derivadas, pero van a ser siempre alumnos. Por lo tanto, instance of solo tiene sentido con las derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, que acá pregunté presencial. Directamente relacionado con esto, surge un tema que ustedes ya conocen, que ya la clase pasada lo habían estado adelantando, que es esto. Planteada esta relación de herencia, en donde yo digo, los alumnos o bien son presenciales o bien son a distancia. ¿Tiene sentido que existan instancias de la clase base? Planteado este ejemplo así, uno podría decir, bueno, la clase base alumno la tengo para hacer generalización. Y para poder tener el código repetido entre las dos clases, tenerlo programado una sola vez. Y para poder hacer polimorfismo, para poder tener un vector de alumnos, donde tengamos todas derivadas todas distintas clases en los casilleros del vector. A veces, y insisto mucho con esto, solo a veces se da que, planteada una herencia, tiene sentido que existan instancias de las derivadas, pero no de la base. Cuando se da este caso en donde decimos, no deberían existir objetos de la clase base, sino solo objetos de la clase derivada, nosotros podemos marcar a la clase base diciéndole, de esta clase no me hagas instancias. Por lo tanto, si nosotros marcamos a esa clase para que no tenga instancias, solo le podemos hacer new de las derivadas. Y un new de la clase base va a fallar. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Abstract, exactamente, ¿sí? Nosotros podemos a una clase base marcarla como abstracta. Una clase abstracta no puede tener instancias. Si yo tengo una clase y la marco como abstracta, digo, bueno, no va a haber objetos de esta clase. ¿De qué sirve una clase que no tenga instancias? Solamente para que sea heredada y para que tengamos instancias de las derivadas. Una clase abstracta nos permite dos cosas. Por un lado nos permite, bueno, este control de que no nos vayan accidentalmente a crear un objeto de la clase base. Si no tiene sentido que haya objetos de la clase base, sino que solo de las derivadas, marcando una clase como abstract ya ganamos que no ocurra ese error. Pero también nos habilita a hacer algo que no siempre es evidente. Muchas veces se da que nosotros hacemos una herencia para poder hacer polimorfismo. Muchas veces se da eso, ¿sí? Vemos el ejemplo de los empleados. Después lo van a practicar seguramente probablemente Martín les muestre este mismo, cómo se programa, pero quiero que vean solamente la herencia. Si yo tengo esta clase de empleado que tiene 3 derivadas, y tengo el método calcular sueldo que en las 3 derivadas tiene su fórmula adecuada, la fórmula correcta para cada uno de los tipos de empleado. En la clase base, ¿qué haría el método calcular sueldo? Probablemente nada. Si cada una de las 3 derivadas tiene su propia fórmula de cálculo, puede que calcular sueldo en la clase base no tenga nada para hacer. Si no tengo nada para hacer, ¿qué le meto como código de este método calcular sueldo?
Y si no tengo nada para hacer, no puedo meterle código. Podría dejar las llaves en blanco. Podría decir public, float, calcular sueldo, llave. Pero si yo dejo las llaves en blanco, se me queja el compilador de que no hago return. Y ahí se me empieza a enredar la cosa. ¿Qué le meto a la clase empleado si no tengo código? Y le pongo, no sé, return 0. Pero esto es sumamente riesgoso, que solamente return 0. Porque si el día de mañana aparece otra derivada, otro tipo de empleados, cuando le vayamos a pagar el sueldo, ¿qué va a pasar con el programa? Va a decir, listo, 0, y le paga 0. Claramente sería un grave error. Nosotros, si marcamos esta clase como abstracta, ¿sí? Si hicimos public, abstract, clase empleado, ¿sí? Fíjense cómo se la marca como abstracta igual que en C#, con la palabra clave abstract puesta ahí a continuación del modificador de accesos. Esto se escribe igual. Si nosotros marcamos la clase como abstract, podemos marcar al método también como abstract. Y un método marcado como abstract ya no requiere que tengamos código, entonces lo podemos definir simplemente con un punto y coma. Haciendo esto, garantizamos dos cosas. Primero, no tenemos que andar inventando, como en el ejemplo, como tenía recién, ese return 0, que queda horrible y es riesgoso. Sobre todo porque es riesgoso. Segundo, si el método es abstracto, las derivadas no pueden olvidarse de hacer el override. Queda obligatorio hacer el override en cada una de las derivadas. Entonces, si el día de mañana aparece otra clase, por ejemplo, otro tipo de empleado, el compilador va a exigir, che, no se olviden del método de calcular sueldos, porque hay que pagarle a este otro empleado. Entonces, nos evitamos el error de que alguna vez se ejecute la versión de la clase base, y nos evitamos el otro error grave de olvidarnos sobre escribir un método. El abstract nos va a dar esas dos ventajas. De la misma forma que en C#, porque esto es independiente del lenguaje, si yo necesito un método abstracto, estoy obligado a que la clase también sea abstracta. ¿Sí? Cosa que no ocurre al revés. Una clase abstracta puede ser abstracta y no tener métodos abstractos, eso no pasa nada. Pero sí, esta regla es importante. Si yo necesito un método abstracto, estoy obligado a que la clase también sea abstracta. ¿Por qué? Lo podemos discutir, no quiero hacérselos muy largo, pero es imprescindible. Lo que nosotros vamos a ver de polimorfismo llega hasta acá. No vamos a insistir mucho más. Obviamente lean todo el apunte, puede que haya alguna cosita más para verla, pero básicamente lo que nos interesa de polimorfismo es hasta acá. Con esto nosotros ya vamos a poder empezar a practicar y vamos a tomar ya, bueno, todo el resto de la materia, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de polimorfismo. Y acá termina lo que vamos a ver de relativo a programación orientada a objetos con Java.